el núcleo terrestre se ha desatado una fuerza aniquiladora. Arrojará más lava que todos los volcanes de la historia juntos. Su implacable avance podría erradicar todo rastro de vida. Nuestros ancestros, los primeros anfibios, lucharán por dar el salto más radical de la evolución. A lo largo de la historia de la Tierra, una serie de sucesos catastróficos han provocado numerosas extinciones en masa. Pero cada vez que la aniquilación total parecía inevitable, la naturaleza demostró una impresionante capacidad de recuperación. Las extinciones en masa son una parte brutal de nuestro pasado y posiblemente de nuestro futuro. ¿Quién vivirá y quién morirá? La respuesta podría sorprender a muchos. A continuación experimentarán una de las peores catástrofes de la historia, el infierno en la Tierra, en Armagedón Animal. Armagedón Animal. Nuestra vida se basa en la muerte de otros. Leonardo da Vinci, siglo XVI. Nuestro planeta hace 377 millones de años. Estamos en el comienzo del llamado Período Devónico Superior, millones de años antes de la existencia de humanos e incluso de dinosaurios. Los animales prosperan en este mundo primitivo. Al menos por el momento. La vida en la Tierra está a punto de verse amenazada por la segunda gran extinción de su historia. Puede que la primera fuera provocada por la explosión de un rayo gamma. Pero los científicos creen que este segundo asesino atacó desde debajo de nuestros pies. Se denomina pluma del manto a un mar de magma que se abre paso hasta la superficie terrestre. Contiene 2.300.000 kilómetros cúbicos de roca líquida, suficiente para sumir al planeta entero en una espiral de muerte. Las plumas del manto son grandes mares de roca ardiente que, por motivos que desconocemos, se desprenden del resto del material magmático y salen a la superficie terrestre. Hace más de 20 millones de años, una de las burbujas, de la que podríamos llamar la lámpara de lava de la Tierra, salió a la superficie desatando un infierno. En su ascenso, la pluma va moldeando y derritiendo la corteza terrestre desde abajo. El Armagedón es solo cuestión de tiempo. A la Tierra solo le quedan 24 horas. En este periodo el planeta es un mundo templado de islas tropicales en un mar interminable. Sudamérica, África y la Antártida forman un supercontinente en el Polo Sur. Los demás están divididos en una serie de enormes islas cerca del Ecuador. Por primera vez en la historia, las plantas cubren tierra firme. Tenían un aspecto muy distinto al de los bosques actuales. Probablemente eran húmedos, calurosos y bochornosos. Había helechos grandes como árboles, pero ninguno de ellos con flor. Las plantas con flores no existían aún en el Devónico. Las únicas criaturas que pueden encontrarse en estos bosques son insectos.
Pero en el inmenso mar prospera la vida animal. La extensión de los corales en el periodo devónico era de 1 millón de kilómetros cuadrados, mientras que hoy en día es unas 10 veces inferior. Estos ecosistemas están llenos de habitantes. Corales, esponjas, trilobites, los insectos del mar y nautilus, antepasados del pulpo y el calamar. Los arrecifes eran enormes, ricos, diversos y coloridos. Había cientos de tipos de corales y criaturas similares como las esponjas y equinodermos con tallo llamado lirios de mar o crinoideos. Debía ser una gigantesca cornucopia de movimientos, colores y formas. Una de las cosas que más nos habría llamado la atención sería la increíble abundancia de peces. El Devónico es conocido por este motivo. Actualmente los peces son una de las formas de vida más primitivas del planeta. En este periodo son los animales más avanzados. Aparecen en las más sorprendentes variedades y los hay que miden pocos centímetros de largo hasta otros del tamaño de un autobús. Pero un grupo destaca por encima de todos: los placodermos. El término placodermo se divide en placo, de placa, y dermo, que significa piel. Cuentan con una serie de placas óseas que le recubren la cabeza y el lomo. La criatura más grande del océano y de la historia hasta el momento es el Dunkleosteus. La mayor criatura junto a la que he nadado es la orca, y habría quedado eclipsada por el tamaño del enorme Dunkleosteus. Este monstruo marino de 10 metros de largo y 20.000 toneladas de peso es tan fiero como parece. Las placas que recubren su cabeza son como una armadura. Su potente mandíbula sin dientes es capaz de atrapar a una presa en la 50ª parte de un segundo, con un mordisco casi tan potente como el de un tiranosaurio. No creo que a nadie le gustase acabar en las mandíbulas de un Dunkleosteus. Cuando un tiburón ataca, le clava a la víctima sus dientes. Pero la mandíbula de un Dunkleosteus habría podido partir a un hombre por la mitad. Tras engullir a su presa, regurgita las partes que no puede digerir. El Dunkleosteus es el rey indiscutible de esta selva acuática. Pero ni siquiera él está libre del infierno que está a punto de desatarse. En la actual Siberia, la pluma del manto está a punto de romper el lecho marino. La vida en la Tierra cambiará para siempre. El mar retumba. Fuertes chorros de gas caliente surgen del interior de la Tierra. Alrededor de las zonas de erupción hay columnas de agua caliente que ascienden a gran velocidad. Hace tanto calor que el agua que rodea la roca fundida empieza a hervir. De hecho, alcanza mayor temperatura que el agua hirviendo.
La muerte es segura para millones de animales. Incluso el poderoso Dunkleosteus está perdido. Los derrumbes de rocas submarinas destruyen los arrecifes en cuestión de segundos. El magma surge por profundas fisuras. La erupción afecta a una zona tan grande como la isla de Manhattan con la fuerza de miles de bombas nucleares. Si comparamos la pluma del manto con algo más familiar, como la erupción del monte Santa Elena, podemos decir que su magnitud fue mucho mayor que la de cualquier erupción catastrófica de nuestra historia. Los bancos de peces muertos se pudren bajo el calor tropical. Son las primeras bajas de la que será una batalla épica por la supervivencia. Una guerra librada entre la pluma del manto y la propia Tierra, mientras la vida animal se ve atrapada en el fuego cruzado. Se ha desatado el Armagedón. La Tierra nunca volverá a ser la misma. Bajo un cielo sin estrellas resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos. El infierno, Dante 1308. Hace 377 millones de años, un enemigo de las profundidades de la Tierra, la pluma del manto, arrasa nuestro planeta. Desastres como este han forjado el mundo tal como lo conocemos. Si estos cataclismos no hubiesen sucedido, la Tierra sería hoy muy diferente. En la zona cero, cerca de la actual Siberia, un próspero reino animal queda reducido a escombros. Y este es solo el comienzo. El enemigo extiende un anillo de fuego de miles de kilómetros de diámetro. No solo se produjeron erupciones volcánicas y fluyeron ríos de lava, sino que además la actividad tectónica era muy fuerte, de modo que el fondo marino empezó a cambiar al quedar cubierto por una nueva capa de material volcánico. Pero la corteza terrestre no es lo único destruido. La pluma del manto también envenena los mares. En cuanto la lava entra en contacto con el agua del mar, genera una gran cantidad de compuestos tóxicos. Se desprenden muchos metales, como plata, oro, cromo, hierro, magnesio y otros. La contaminación se extiende como la radiación de una explosión atómica. La nueva vida es la más vulnerable. En lo que hoy es el sur de Italia es la temporada de cría del Eusthenopteron. Como hace ahora el salmón, miles de ejemplares vienen a estas aguas cada año para reproducirse. Estos ágiles depredadores son casi tan grandes como el hombre y se comportan de forma violenta. Se les denomina sarcopterigios, pues sus carnosas aletas son precursoras de las actuales extremidades. Los peces sarcopterigios del período devónico contaban con extremidades similares a las nuestras en lo que se refiere a su robustez. Durante la época de desove, Eusthenopterons de kilómetros a la redonda se reúnen aquí. Ignoran el desastre que ha acontecido. Lo único que tienen en mente es encontrar a su pareja ideal.
Las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Pero en las aguas contaminadas, las larvas mueren rápidamente. Esto diezmará su población poco a poco hasta desaparecer para siempre. Han pasado 8000 años desde que comenzó el desastre. Un simple parpadeo en el nuevo periodo de extinción en masa. Los océanos están atrapados en una lucha a vida o muerte, pero esta última lleva ventaja. El enemigo ha liberado miles de millones de metros cúbicos de gases tóxicos, en su mayoría dióxido de carbono. Poco a poco, el aire se va enrareciendo debido a los gases de efecto invernadero. Las temperaturas se disparan. Las corrientes oceánicas se detienen. Lo que impulsa las corrientes es la redistribución del calor. El calor de los trópicos intenta abrirse camino hasta las zonas más frías. Y a su vez, el frío del Ártico intenta calentarse dirigiéndose hacia los trópicos. Eso provoca corrientes de agua y vientos. Si los polos fueran cálidos, al igual que los trópicos, nada impulsaría las corrientes y los vientos. La muerte empieza a extenderse por todo el planeta. Sabemos que la temperatura subió mucho y rápidamente. El mar alcanza los 32 grados centígrados en el Ecuador, lo que supone un aumento de 20 grados. El mar se muere. Estamos hablando de temperaturas elevadas, muy por encima del nivel de supervivencia de los arrecifes. Estos prosperaron en aguas mucho más frías. Parece que la madre tierra está perdiendo la guerra. Y si eso llega a suceder, jamás podrá darse el mayor salto evolutivo de todos: la transición del mar a la tierra. Nuestros ancestros, incluido un impresionante pez llamado Tiktaalik, empiezan a notar los cambios sufridos en su mundo. En los lechos de los ríos de la actual Groenlandia, saben que su hábitat se evapora. Pero cuentan con una defensa. Una capacidad de adaptación revolucionaria que podría ayudarlos a sobrevivir al apocalipsis. Sintiendo el peligro, estos ejemplares se disponen a emprender un largo viaje. Pero su éxodo los lleva a donde ningún otro animal acuático ha llegado antes: fuera del agua. Sus primitivos pulmones entran en acción. Los huesos de sus aletas les permiten caminar por tierra firme. Esta impresionante criatura es el primer vertebrado en caminar por la tierra. Es la ventaja que necesitan para sobrevivir a una odisea que durará miles de años. El Tiktaalik es el vínculo perfecto entre los peces verdaderamente acuáticos y los primeros anfibios en tierra. Se trata de un pez que evoluciona hacia una condición tetrápoda. En sus 4 patas vemos por primera vez cómo los huesos evolucionarán para convertirse en húmeros y radios. Así que el Tiktaalik es el gran descubrimiento de la historia de la paleontología por muchos motivos. El Tiktaalik cuenta con muchas características nunca vistas antes para la vida fuera del agua. Una cabeza plana con ojos en la parte superior, un cuello móvil y unos apéndices fuertes pero flexibles.
Uno de los rasgos más alucinantes del Tiktaalik es que cuenta con una serie de huesos en la garganta que en los peces modernos soporta unos filamentos de las agallas para permitir la respiración a través de ellas. Así que al igual que los peces modernos que respiran mediante pulmones, como el esturión o el salmón, y una gran variedad de formas de vida, el Tiktaalik contaba con dos tipos de respiración, mediante agallas y pulmones. Pero ante la inminente extinción en masa, la supervivencia del Tiktaalik no está asegurada. El calentamiento global los obligará a moverse continuamente en busca de un hogar estable en el que alimentarse, reproducirse y criar a su descendencia. Debía ser una gran ventaja para cualquier pez del Devónico poder pasar de una charca a punto de secarse a otra en mejores condiciones. Los verdaderos insectos estaban en tierra firme: escorpiones, ciempiés, milpiés y muchos otros. Así que probablemente los peces que intentaron pasar de una charca a otra se dieron cuenta por el camino de la cantidad de alimento que había en la superficie. Por lo tanto, salir del agua no solo era una buena oportunidad de refugiarse y de reproducirse, sino también de encontrar una nueva fuente de alimento. Puede que los Tiktaaliks hayan encontrado una fuerza motriz en este mundo cambiante. Pero están al borde de la extinción. Un paso en falso y toda la especie habrá desaparecido. Y con ella, nuestra propia existencia. Otros habitantes de Agua Dulce no están tan bien adaptados. Incluido el Bothriolepis, uno de los peces más abundantes del mundo. El Bothriolepis es el animal que mejor encaja en el término pez acorazado. Probablemente no habría ganado ninguna carrera, pero estaba tan bien protegido que resultaba difícil matarlo. Pero esta criatura es vulnerable al cambio de su entorno. Cada verano, colosales monzones inundan los ríos y arroyos en los que habitan. Pero el agua se evapora rápidamente. Este implacable ciclo ha devastado su hábitat. Los Bothriolepis y cientos de animales más quedan atrapados en el barro, agonizando bajo el ardiente sol. $100.000 años después de que la pluma del manto rompiera la superficie terrestre, su implacable asalto continúa. La lava sigue saliendo. El fondo marino está cubierto por productos tóxicos. Y el sol abrasa la tierra. La fuerza vital del planeta empieza a desaparecer. Para las especies que una vez prosperaron aquí, solo hay una opción: adaptarse o morir. ¿Cómo sabemos tanto sobre los Tiktaaliks? El primer fósil de Tiktaalik fue encontrado en la isla de Ellesmere, en Canadá, en 2004. Los científicos se preguntaban si este pez tan extraño consiguió caminar por tierra firme. No era algo fácil de determinar. Los fósiles de su esqueleto se conservaban parcialmente y no aparecían rastros de tejidos blandos, como ligamentos o músculos. Eso supone un problema difícil de resolver para los científicos. ¿Cómo saben los científicos que el Tiktaalik, el eslabón perdido entre los peces y los anfibios, colonizó la Tierra? La respuesta reside en sus huesos. Los huesos de sus muñecas se fijan al codo de una forma única que le permiten impulsarse. Hay puntos de flexión en sus muñecas, en contraste con el codo. Se trata de los primeros codos y muñecas de la historia animal. A pesar del debate, muchos científicos creen que esta característica permitía al Tiktaalik despegar su cuerpo del suelo y caminar.
Sus descendientes desarrollaron dicha característica y durante 15 millones de años poblaron la tierra firme de modo permanente. $250.000 años después de que nuestro planeta fuese atacado desde su interior, la muerte va ganando la guerra contra la vida. La pluma del manto que emergió cerca de Siberia sigue provocando terribles erupciones volcánicas. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, un nuevo y sorprendente asesino se une a la batalla: la flora. Tenían todos los elementos necesarios: un paisaje vacío que ocupar, agua, dióxido de carbono en abundancia y la luz del sol. La vegetación crece sin medida. Miles de años de hojas caídas se pudren en el suelo del bosque. La primera capa vegetal de la historia. Antes de que esta capa cubriera la tierra, el suelo era una especie de lecho de roca. Pero en el momento en el que arraigaron árboles y plantas, se aceleró el proceso de formación del mantillo. Pero lo que nutre a las plantas mata al océano. Cuando llueve, la tierra va al mar. Las algas absorben los nutrientes y crecen de forma descontrolada, absorbiendo el oxígeno y asfixiando a la vida marina. Las costas se inundan. El mar se vuelve de color verde. Las pruebas directas de estas terribles condiciones quedan preservadas en el lecho de roca del período devónico. En los mares devónicos, una de las cosas más sorprendentes de los sedimentos depositados en las cuencas oceánicas era la abundancia de colores oscuros. Esto demuestra los bajos niveles de oxígeno que prevalecían en aquel periodo. Justo al norte del Ecuador, en el actual Marruecos, el fondo marino se convierte en una tumba solitaria. Un lodo bacteriano es todo lo que queda del arrecife. Los pocos supervivientes pasan hambre. Hubo un tiempo en que esta zona estaba habitada por cientos de Dunkleosteus. Ahora solo quedan unos cuantos. A medida que se acentúa la hambruna, su apetito insaciable los empuja al canibalismo. Es un espectáculo terrible. Dos bestias hambrientas, tan grandes como autobuses, intentando matarse una a la otra. Un bocado de uno de estos monstruos es un buen almuerzo, pero solo sirve para retrasar lo inevitable. El rey de los mares devónicos, el tiranosaurio de su época, está sentenciado. Hace 300.000 años que comenzó la extinción. Y la Tierra está a punto de convertirse en un planeta muerto. Los mares contaminados se han cobrado la vida de miles de especies. La llama del antes floreciente reino animal se debilita a las puertas de la aniquilación total. Pero unas cuantas criaturas han encontrado formas sorprendentes de sobrevivir. En la actual Australia, un animal llamado Mater piscis capea el temporal. A pesar de que estos peces son lo suficientemente pequeños como para caber dentro de nuestras manos, son capaces de aplastar la concha de un molusco con sus potentes mandíbulas.
Pero no son sus hábitos alimentarios los que los hacen tan especiales. El Materpiscis, que significa pez madre, es el primer animal conocido que da a luz a una cría viva. En 2005, un fósil de Materpiscis fue encontrado en Australia con el esqueleto de un pez diminuto en su abdomen. Los científicos se dieron cuenta de que tenía que ser su cría. Hay embriones fosilizados de crías sin nacer en estos especímenes. Y no se sitúan en lo que podríamos llamar su estómago, sino mucho más adelante, en la parte delantera del animal. Se trata de una adaptación crítica. Protegiendo a sus crías en el interior de sus cuerpos, las hembras de Materpiscis las ayudan a sobrevivir hasta la edad adulta. Un instinto maternal nacido del Armagedón. ¿Pero será suficiente? Han pasado 750.000 años desde el ataque de la pluma del manto. Y su furia ha arrasado el planeta. Pero ahora adopta una nueva táctica. Hasta este momento las erupciones se habían limitado al mar. Ahora también tendrán lugar en tierra firme. La única congruencia de la vida es la muerte. Philip James Bailey, siglo XIX. Hace 377 millones de años, nuestro pacífico planeta se vio envuelto en una oleada de muerte y destrucción. Los científicos creen que el desencadenante fue una pluma del manto, un gigantesco flujo de roca fundida. Durante miles de años, terribles erupciones volcánicas han envenenado las aguas, contaminado los cielos y casi erradicado la vida. Aún así, la guerra continúa. Un gigantesco volcán reúne fuerzas y por primera vez entrará en erupción en tierra firme. La vida se encuentra al borde de la extinción. Han pasado 1.200.000 años desde la primera erupción. Si nos hubiésemos encontrado en la actual China oriental, habríamos oído un gran estruendo. El aire se habría viciado y su olor sería sulfuroso. Entonces llegaría el caos. Géiseres de fuego líquido se elevan cientos de metros con una fuerza aterradora. Las cenizas cubren el cielo, formando una nube asfixiante. El planeta se vuelve del revés. Se desata el infierno en la Tierra. La mejor forma de describir la fuerza explosiva de una supererupción es compararla con algo reciente, como la erupción del monte Santa Elena. Una supererupción es cientos o miles de veces más potente que la de Santa Elena en 1980. Cualquiera que viva cerca del volcán, incluso bajo el agua, tiene problemas. Nuestros antepasados, los Tiktaaliks, huyen en busca de refugio. Algunos incluso intentan huir por tierra, pero allí no hay salvación posible.
Columnas de ceniza de hasta 40 o 50 kilómetros de altura penetran en la estratosfera. Asociadas a ellas van los flujos piroclásticos o ríos de roca fundida, a unos 300 o 400 grados de temperatura, que avanzan a una velocidad de entre 160 y 300 kilómetros hora. Por supuesto, todo ello aniquilaría a cualquier ser vivo de las inmediaciones. Varias horas después de la erupción inicial, la lava sigue surgiendo por grandes fisuras en la Tierra. La erupción se prolonga varias semanas, lanzando al aire suficiente material como para rellenar el Gran Cañón. Trozos de roca ardiendo provocan grandes incendios, lo que empeora la situación. La combinación de gases volcánicos y ceniza debió darle al cielo tonos naranjas y rojos, a la vez que el velo de ceniza disminuyó el paso de la luz del sol. Sus efectos se sienten en todo el planeta. La ceniza cae en forma de lluvia en todos los rincones de la Tierra. No hay forma de escapar del nuevo y surrealista cielo. En varias semanas o meses, la ceniza cae por completo de la atmósfera. No obstante, los gases pueden penetrar en la estratosfera y permanecer allí durante años. El planeta está envuelto en la oscuridad, un lúgubre presagio de lo que está por venir. Durante cientos de miles de años, la Tierra ha sido un gran invernadero que atrapa la energía solar y calienta la superficie. Pero ahora, los gases volcánicos desvían los rayos solares y el mundo está al borde de la congelación. $1,2 millones de años después de que una pluma del manto arrasara la Tierra, una oscura nube de cenizas sume al mundo en un brutal invierno volcánico. Para la vida en la Tierra, este es el último acto. La temperatura del océano baja de 32 a 21 grados centígrados. Cualquier huevo en aguas poco profundas muere al instante. El plancton, los microscópicos habitantes de la superficie que forman la base de la cadena alimentaria del mar, es diezmado. La vida en la Tierra ya ha sido vapuleada por cientos de miles de años de polución y calor. Y ahora esto. Si realmente sucedieron aquellas erupciones tan intensas, lo más probable es que provocaran un invierno volcánico. Si eso fue así, el calentamiento global se vio interrumpido por otro periodo de frío extremo. En el fondo de un río poco profundo de Groenlandia, nuestros antepasados, los Tiktaaliks, luchan por sobrevivir. Su capacidad de migrar a tierra les otorga una ventaja crucial. Pero esta nueva forma de supervivencia cuenta con un enemigo. La primera nevada en cientos de miles de años. De repente empieza a nevar. Tenemos un mundo tropical que empieza a enfriarse. Son dos duros golpes que rematan la extinción en masa del Devónico, o mejor dicho, las extinciones en masa. Para los agonizantes Tiktaaliks, las aguas heladas se convierten en su tumba. Su población va reduciéndose hasta que solo queda un ejemplar vivo. Y al final, la especie desaparece para siempre.
El Tiktaalik es considerado uno de los grandes pioneros vertebrados, en el sentido de que es uno de los animales que nos abrieron el camino. Somos nosotros mismos hace millones de años. Pero el Tiktaalik no sobrevive mucho tiempo en este mundo. El motivo es que cedió ante otras especies mejor adaptadas. Es solo un escalón de nuestra historia evolutiva que vivió poco tiempo. Han pasado 1,5 millones de años desde que comenzó la extinción. El invierno volcánico termina y la pluma del manto se consume. Pero el mundo nunca volverá a ser el mismo. Al menos el 70% de las especies han desaparecido. Los océanos, antiguos caleidoscopios de vida y energía, son ahora grises y vacíos. Para nosotros es fácil caer en el error de que la extinción en masa solo afecta a los animales de gran tamaño, pero en realidad suelen sufrir más los pequeños. En esta catástrofe, los organismos que formaban los arrecifes de coral han sido erradicados. Suelen ser la base de estos bulliciosos hábitats, pero ahora han desaparecido. Pasamos de una situación de esplendor, donde los arrecifes se extienden hasta ocupar 5 millones de kilómetros cuadrados, a otra en la que han quedado reducidos a unos 1.000 kilómetros cuadrados como máximo, lo que supone una gran reducción de las comunidades que habitan en él. Junto con los arrecifes, los peces sin mandíbula, los más primitivos de todos, se han extinguido. Peces acorazados como los Dunkleosteus y Materpiscis no tardarán en imitarlos. Durante millones de años, los pocos supervivientes de la extinción luchan por salir adelante en un mundo inhabitable. La Tierra corre el peligro de convertirse en un planeta inerte. La naturaleza no hace nada en vano. Aristóteles, siglo IV a.C. La extinción en masa ha dejado a la madre tierra débil, arrasada y casi muerta. Si pudiéramos viajar a este extraño mundo, apenas encontraríamos rastro de vida. Ahora comienza una larga recuperación. Durante millones de años parece que se hubiera estancado la evolución. La vida animal lucha para prosperar. Los organismos microscópicos como las bacterias y las algas llenan ese vacío, reclamando el fondo marino antes dominado por los arrecifes de coral. Es muy parecido al precámbrico antes de que existieran los animales. Hay pocos ejemplares y tienen que luchar contra los microbios por recuperar su territorio, porque estos lo controlaban antes que ellos. El hecho de que la Tierra vuelva a ser un mundo bacteriano o continúe siendo animal pende de un hilo. Pero no todo está perdido. Los árboles que anteriormente habían contribuido a la extinción en masa ayudan ahora a recuperar la vida en el planeta. Cada año aportan más oxígeno a la atmósfera. La temperatura se estabiliza. Vuelve a haber estaciones y la vida se diversifica. Los pantanos de esta época se convierten en incubadoras para el nuevo salto evolutivo, uno en el que los humanos tenemos un interés especial. Han pasado 10 millones de años desde el ataque de la pluma del manto. En un pantano poco profundo de la actual Pensilvania, un banco de Boreolepis buscan comida.
Este extraño pez es uno de los pocos que han tenido la suerte de sobrevivir. Vivía en muchos hábitats diferentes por todo el mundo, lo que aumentó sus posibilidades de supervivencia. Pero no son conscientes de que un ágil depredador los tiene en su punto de mira. Parece un Tiktaalik, pero estos se extinguieron. De hecho, es uno de sus descendientes, un eslabón esencial para la evolución del ser humano. El Ictiostega, de 1,5 metros de longitud. El Ictiostega es muy interesante, en el sentido de que este animal representa uno de los primeros casos documentados del registro fósil de un vertebrado con dedos reconocibles en sus extremidades. Se desconoce cómo eran sus patas delanteras, pero las traseras han sido muy estudiadas y sorprendentemente no tenían 5 dedos, sino 7. Su antepasado, el Tiktaalik, utilizaba tanto las agallas como los pulmones para respirar. El Ictiostega solo usa los pulmones. Una robusta caja torácica sostiene su cuerpo fuera del agua, aliviando la presión de sus pulmones. Eso significa que el Ictiostega puede inspirar más profundamente que el Tiktaalik. Como las actuales ballenas y delfines, coge aire en la superficie antes de lanzarse al ataque. Si pensamos en ello, en un pantano lleno de vegetación, ramas y palos, las patas pueden ser muy útiles. Podría impulsarse con las ramas y las hojas. Son muy útiles como apéndices submarinos. Pero el Ictiostega se siente tan cómodo en el agua como fuera de ella. El Ictiostega podía salir del agua. Aún se debate sobre si lo hacía elevándose sobre sus patas o arrastrándose. No sabemos cuánta fuerza tenía en los hombros y en los antebrazos. Lo cierto es que es el ancestro de los animales que sí podían sujetarse sobre sus patas. Son los primeros anfibios verdaderos. De las cenizas de uno de los desastres más terribles de la Tierra, la vida resurge de forma extraordinaria, alcanzando un nuevo hito evolutivo. El núcleo terrestre continúa ardiendo. En cualquier momento, otra pluma del manto podría amenazar nuestro mundo. En tal caso, se produciría un nuevo Armagedón.